Cuando pensamos en Latinoamérica, es difícil no pensar en su rica diversidad cultural y en las profundas raíces que los pueblos originarios han dejado en la región. Sin embargo, a pesar de la herencia indígena y africana, la influencia europea durante la colonización no solo se plasmó en aspectos políticos, económicos y sociales, sino que también dejó una huella significativa en los mitos, leyendas y tradiciones de la región. A lo largo de los siglos, Europa no solo exportó ideas sobre el gobierno, el derecho y la religión, sino que también trasladó sus propias leyendas, fábulas y mitologías, las cuales se fusionaron con las creencias locales y dieron lugar a una serie de mitos híbridos, cargados de simbolismos que todavía perduran en muchas culturas latinoamericanas. Pero ¿qué impacto tuvieron realmente esos mitos en la configuración de la identidad latinoamericana y en las costumbres de hoy en día? En este video exploraremos cómo los mitos europeos, aparentemente lejanos, han influido en la manera en que entendemos el mundo en América Latina. La llegada de los conquistadores europeos a América Latina no solo significó un encuentro de culturas, sino un choque de cosmovisiones. Los pueblos indígenas de la región vivían en armonía con sus mitologías propias, las cuales estaban profundamente relacionadas con la naturaleza, los dioses y la creación del universo. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores, también llegaron las creencias europeas, muchas de ellas influenciadas por la mitología grecorromana, la tradición cristiana y los relatos medievales. Uno de los mitos más emblemáticos que tuvo un gran impacto fue el de El Caballero Andante, cuya imagen se plasmó en las historias medievales y que sirvió de base para la figura heroica que se proyectó en las sociedades coloniales. En muchos países latinoamericanos, esta imagen del caballero, como la de Don Quijote, se fusionó con las leyendas locales y se transformó en la figura del héroe popular, que más tarde inspiraría el auge de los caudillos latinoamericanos. Sin embargo, no solo llegaron mitos heroicos. Las historias medievales y las supersticiones asociadas con figuras como dragones, monstruos marinos y serpientes míticas, que eran comunes en Europa, fueron introducidas en las culturas latinoamericanas, a menudo como elementos de control social y religioso. En países como México y Perú, muchas leyendas de monstruos y seres sobrenaturales fueron adaptadas para amedrentar a las poblaciones indígenas y establecer un dominio cultural sobre ellas. El miedo a lo desconocido es un sentimiento universal, y en la Europa medieval, muchas leyendas sobre criaturas fantásticas como los dragones y los monstruos marinos se originaron como representaciones de la lucha contra lo incontrolable, lo caótico. En Latinoamérica, estas leyendas se fusionaron con las creencias locales, y figuras mitológicas indígenas, como la culebra o la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, comenzaron a verse desde una nueva perspectiva. Sin embargo, a pesar de la fusión de mitologías, los conquistadores, influenciados por los mitos europeos, ayudaron a reforzar la idea de que las criaturas indígenas eran demoníacas, y en consecuencia, toda la mitología indígena se etiquetó como herética y pagana. Esto se reflejó en muchas leyendas y relatos de la región, donde seres como el coyote o la llorona llegaron a ser percibidos a través de lentes cristianas. En el caso de la llorona, uno de los mitos más conocidos de México y otros países de América Latina, la figura femenina que vaga por la noche llorando por sus hijos perdidos tiene un vínculo profundo con las figuras demoníacas y malditas de la Edad Media europea, que aparecían para castigar a aquellos que violaban normas morales o sociales. Esta figura, que en su versión indígena era un espíritu relacionado con el dolor de la madre tierra, fue reinterpretada en la época colonial y se transformó en una figura que, además de estar vinculada al sufrimiento, también se asoció con el castigo de los pecadores. Por otro lado, el mito del dragón, presente en las leyendas medievales de Europa, tuvo un impacto directo en los relatos latinoamericanos. Se dice que en lugares como el Cuzco y Potosí, en Perú, las leyendas sobre dragones y criaturas misteriosas que habitaban las profundidades de la tierra fueron tomadas por los misioneros como metáforas de la lucha entre el bien y el mal. Estas historias europeas se fusionaron con las leyendas sobre el Tío, un espíritu de la minería, y otros mitos de la región andina, transformando las interpretaciones culturales de la naturaleza. La Santa Inquisición,
una de las instituciones más oscuras de la Europa medieval, también dejó su huella en la vida cotidiana de los latinoamericanos. En Europa, la Inquisición fue responsable de la persecución y ejecución de aquellos acusados de herejía, brujería o magia negra. Esta institución de control social se trasladó a las colonias americanas, donde la caza de brujas y la persecución de prácticas no cristianas se convirtió en una herramienta más del control colonial. En lugares como Salem, en Norteamérica, o Cartagena, en el actual Colombia, la Inquisición impuso severas restricciones sobre las prácticas espirituales indígenas, las cuales eran vistas como heréticas y demoníacas. No solo los indígenas fueron perseguidos por sus creencias, sino que las comunidades africanas que llegaron como esclavas también sufrieron los efectos de la imposición de la fe cristiana, viéndose obligadas a ocultar sus rituales y prácticas religiosas a través de un sincretismo que se fue dando con el tiempo. Este legado de persecución, reforzado por la misma superstición que alimentaba los mitos medievales, se perpetuó a lo largo de los siglos. Muchas de las leyendas sobre brujas, hechiceros y criaturas demoníacas que llegaron de Europa perduraron en la región, adaptándose a las creencias locales. La idea de que ciertos pueblos indígenas y africanos estaban embrujados o bajo el control de espíritus malignos es una representación de cómo las leyendas medievales moldearon la visión que se tenía de las culturas preexistentes. La influencia de los mitos europeos en la literatura latinoamericana también es palpable. Durante el proceso de colonización, los conquistadores trajeron consigo los relatos épicos medievales, llenos de héroes, monstruos y aventuras. Estos relatos se entrelazaron con las narrativas orales indígenas, dando lugar a una literatura que buscaba reflejar los valores y la moral cristiana. Uno de los ejemplos más claros de esta influencia es la obra de Bernardo de Balbuena, autor del poema épico La Grandeza Mexicana, donde se pueden observar claramente las influencias de los mitos medievales y la mitología greco-romana. La figura del héroe que lucha por la civilización y la fe cristiana se convirtió en un tema recurrente, moldeando la forma en que los latinoamericanos empezaron a concebirse a sí mismos. A través de los siglos, la literatura latinoamericana continuó desarrollando este legado de mitos europeos, adaptándolos y fusionándolos con las tradiciones propias. Figuras como Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges usaron elementos de la mitología europea en sus obras, creando universos literarios que resuenan con las leyendas medievales. Como hemos visto, los mitos europeos no solo llegaron a Latinoamérica como historias exóticas, sino que se fusionaron con las creencias locales y, con el tiempo, moldearon muchas de las tradiciones y leyendas de la región. Aunque la huella de la colonización en Latinoamérica es innegable, también lo es la capacidad de las culturas latinoamericanas para reinventar, resistir y fusionar esos mitos, creando una rica tradición propia. Ahora, te dejamos con una pregunta. ¿Cuál es tu mito o leyenda favorita de Latinoamérica? ¿Y cómo crees que la influencia europea la ha transformado? Déjanos tus comentarios abajo, y si te ha interesado el tema, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias fascinantes sobre la historia y la cultura latinoamericana. ¡Nos vemos en el próximo video!